Muy buenas noches República Dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Sin Cortes, como cada noche. Felices de compartir con ustedes, agradecidos de Dios, sobre todas las cosas, por esta grande oportunidad. Agradecido de la compañía de mi buen amigo Jaime Casanova. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches, patrón, a usted y a los amigos televidentes. Placer de estar aquí de nuevo. Ay, qué bueno. Mira, tenemos en contacto, tenemos en línea, tenemos vía web, contacto con Fátima, a Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, quien es la directora ejecutiva de esa institución, y con ella queremos hablar de la rueda de prensa que encabezó hoy la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. La verdad que ha sido impactante el informe de evaluación al resultado del año 2024. 8 aspectos muy puntuales tocaron en la mañana de hoy, al mediodía de hoy, y nosotros quisiéramos ver con Fátima su opinión. Atención, Fátima, buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Usted se ha puesto cara y selectiva. Usted tiene que venir presencialmente. Bueno, me dijeron que era virtual esa. Sí, porque le hablamos muy tarde a las chicas, a Cuevas, entonces no quisimos entorpecer los quehaceres suyos. Pero a principio de año póngame en su agenda, por favor, que hace meses no la vemos. Fátima, en el día de hoy ustedes han presentado un informe esencialmente con 2 aspectos. Uno que tiene que ver contra la lucha de la corrupción, y otro de la democracia. ¿Puedes ponernos en escena el parecer, la opinión de ustedes en ambos aspectos? Bueno, en Participación Ciudadana todos los años, para esta época más o menos, nosotros preparamos un informe que le llamamos Balance del Año. En ese informe nosotros lo que queremos es como presentar desde nuestra perspectiva como organización de la sociedad civil y como organización que trabaja y le da seguimiento a todo el tema de corrupción, transparencia, institucionalidad, la democracia, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Socializar con el país, con las otras organizaciones y con las instituciones, lo que es nuestra visión de lo que ha acontecido en el año, que va a impactar necesariamente la calidad de la democracia y la lucha contra la corrupción. Entonces, ese informe tiene aspectos que tienen que ver con la institucionalidad, tienen que ver específicamente con la justicia, con la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, ustedes, el primer ítem que tocan es el avance en materia electoral. Déjame ver si yo leo lo que ustedes quieren decir, y no es interpretando de español a español ni traduciendo, pero hemos avanzado en materia electoral, mas no en democracia. Sí, exactamente. Bueno, los procesos electorales son parte de la democracia, hay una democracia electoral. Referida a esa parte, nosotros entendemos que realmente el país ha tenido niveles de avances importantes. De hecho, las últimas elecciones que recién pasó con muy buena nota, como diríamos, si estamos evaluando con una nota, en el sentido del nivel de organización que hubo en el proceso, del comportamiento de la ciudadanía, de cómo los partidos, aunque siempre hay mucha tensión en ese aspecto, se corrigieron una serie de comportamientos que no se vieron de forma tan, digamos, descarada como antes. Es decir, que el proceso de organización electoral real y efectivamente fue muy positivo. Fíjate que los resultados se dieron sin estrés, sin ansiedad. No, y no hubo procesos contenciosos tampoco. No hubo procesos contenciosos. También el Tribunal Superior Electoral tampoco hubo ahí como tensiones muy grandes. Se conocieron todos los casos que habían sometido algunas personas, algunos candidatos.
Es decir, que en materia de democracia electoral, real y efectivamente, nosotros avanzamos bastante. También eso implica un respeto a la voluntad popular en términos de los resultados. No hubo ninguna situación donde se entendiera que pérdida de urnas, de que no me contaron, etcétera, etcétera. Es decir, que el balance en ese aspecto real y efectivamente ahora, es positivo. Yo comparto ese juicio suyo, Fátima. Ahora le pregunto, en ese aspecto electoral, ¿ustedes le participaron a la Junta Central Electoral el último informe o los dos informes, tanto el de las elecciones de febrero como el informe del observatorio en las elecciones de mayo? Porque he visto la Junta anunciar que va a contratar a CAPEL para una evaluación de la no participación, de la abstención electoral. Pero ustedes hacen un diagnóstico. Si usted le suma los dominicanos que están en el exterior al padrón de los concurrentes, usted se da cuenta que la abstención no es tan significativa en República Dominicana como para pagar un estudio. Bueno, la abstención ha ido aumentando y digamos que un indicador de la democracia es justamente la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas en los procesos electorales. Fíjate que hay algunos países que este proceso es obligatorio, incluso es penalizado cuando el ciudadano o la ciudadana no ejerce ese derecho. Sí, pero Fátima, nosotros tenemos casi tenemos casi 1 millón de dominicanos fuera del país que están en el padrón. Sí, y se organizó un proceso para que muchos de estos dominicanos, por lo menos en las ciudades principales, donde hay una mayor cantidad de dominicanos y dominicanas, pudieran ir al voto. Y efectivamente, ese fue el más ausente frente a los esfuerzos que hizo la Junta Central Electoral para que estos dominicanos ejercieran ese derecho que tienen a pesar de que viven en el exterior. Entonces, esto ha sido una especie de tendencia que se ha ido manifestando en el país y resultaría interesante saber, porque no es un asunto de sumar y restar, de saber de que si es un 45 es un 47. Como el ejercicio del voto es uno de los indicadores de la democracia, si el ciudadano y la ciudadana no están contentos con el proceso, no están contentos con los candidatos, no están contentos con los partidos políticos, para ponerte, digamos, actores del escenario, es importante saber cuáles son las razones por las que el ciudadano o la ciudadana no se motiva a ir a votar. Sabemos que hay un tema de clientelismo muy fuerte en nuestro país, que es incluso nosotros lo analizamos más profundamente en el informe, que es un elemento que afecta directamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas se acostumbraron al dame lo mío, cuánto cuenta mi voto, qué tú me vas a dar, cómo lo hago, etcétera, etcétera. Un elemento que es muy criticado en el ejercicio de la política y en el ejercicio y el comportamiento de los partidos políticos. Entonces son herramientas, son digamos, elementos, indicadores que hay que analizar para ver de qué manera se pueden corregir y que sea una votación mucho más representativa de lo que hasta este momento nosotros tenemos. Pero pudiera ser, Fátima, que la abstención sea tanto como decimos, producto de que los votantes conocían previamente o estaban muy ubicados de quién iba a ganar las elecciones. Bueno, eso es muy subjetivo. Eso es bastante subjetivo, porque al final de cuentas sabemos que los partidos siempre, muchas veces hacen sus travesuras en el territorio. Y para eso están los observadores, tanto los observadores de participación como de todos los partidos, como los observadores a nivel internacional. El juego se gana cuando se gana. Y usted sabe que muchas veces se hacen proyecciones que al final de cuentas no salen. Entonces, hay que ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Porque si usted está seguro de que alguien va a ganar y usted no va y vota, usted le está quitando el voto a esa persona que usted entiende iba a ganar. Lo más importante es que usted ejerza
ese derecho que usted tiene, ese derecho constitucional, ya sea para favorecer o ya sea para no favorecer a un candidato, porque también usted tiene el derecho de dar un voto nulo si usted considera que los candidatos y candidatas que hay en su demarcación, ninguno responden o usted no cree que va a hacer el trabajo que usted entiende se debe de hacer en su comunidad. Pero nos parece interesante que se pueda profundizar en este aspecto para ver qué medidas se pueden tomar, no solamente desde la Junta Central Electoral. Es que nosotros arrastramos una serie de falencias en términos de educación ciudadana, de que los dominicanos y las dominicanas entendamos la importancia del papel que nosotros como ciudadanos jugamos frente a lo que es el ejercicio de la política. Y no hablo de la política partidaria, hablo del ejercicio de la política, cómo los ciudadanos son parte del control y de la gobernanza. Esa participación, esa mirada, esa crítica, ese seguimiento que necesita una democracia para fortalecerse, igualmente para crear situaciones de gobernabilidad. Pero voto anticipado, que los gobiernos por ejemplo, que están en el poder deban de responder a los cuestionamientos que tiene la ciudadanía frente a la gestión de las políticas públicas. En el caso de el voto en el exterior, ¿no sería factible pensar en una modalidad distinta a la que se practicó, que es un símil o una réplica de la práctica en República Dominicana? ¿No podría hacerse allá un voto adelantado, como dice Jaime, o un voto electrónico por vías electrónicas que también pueda ser, porque allá es posible y es creíble el sistema? Sí. Yo pienso que son de las modalidades que la Junta Central Electoral debe de evaluar. Fíjate que es esta Junta Central, bueno, esta no, la anterior, porque se modificó un poco, ¿no? La actual, pero la Junta que organizó el proceso fue la primera vez que hubo tanto esfuerzo para que los dominicanos en el exterior votaran. Sí, pero a un costo demasiado alto. No hubo un esfuerzo muy grande para que esto sucediera. Realmente hubo un trabajo de bastante tiempo de la Junta Central Electoral en los diferentes, países, en Estados Unidos y en Europa, para que hubieran lugares donde los dominicanos pudieran ir a ejercer su derecho al voto. Yo pienso que sí, que hay que considerar otras modalidades que faciliten el proceso, que no haga que la gente tenga, por ejemplo, que trasladarse, porque pasó en algunos casos que donde quedaban las urnas, aunque era dentro de un sector, pero en Estados Unidos las distancias son muy grandes. No es como aquí, que nosotros en 2 horas no ponemos, 3 horas no ponemos ya en el final de una provincia a otra, del norte al sur o algo por el estilo. Facilitar ese tipo de cosas. Yo entiendo que en su evaluación y en la proyección organizativa que ya me imagino la nueva Junta Central Electoral está trabajando, deberá de considerar, y a partir incluso de los resultados del estudio que haga CAPEL, evaluará otras formas que faciliten el acceso de la gente para que pueda ejercer su derecho al voto. Fátima, mi compañero Jaime Casanova, hace unos meses, cuando estábamos en la ola de las reformas, que el tercer ítem que ustedes tocan es las reformas institucionales en el país, ¿verdad? Si yo hubiese epigrafiado el año, lo llamo el año de la reforma. Sin embargo, todo se ha quedado en una reforma, la reforma constitucional. Ni las que estaban pendientes, como el Código Penal, Código Procesal Penal, el Civil, la Seguridad Social, todo eso se quedó en el pasado. Y de las nuevas, tenemos apenas batallando ahí el Código Laboral y la constitucional que se hizo. Parece que el año en materia de reformas ha sido un fiasco también. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, como dice el refrán popular, el que mucho abarca poco aprieta. A lo mejor la agenda de reforma que el gobierno pasado y el mismo, porque lo que hizo este gobierno fue retomar las propuestas de reformas que ya vienen arrastrándose de hace bastante años. Por ejemplo, hay reformas que tú no las puedes realizar, tú decís, yo voy a hacer una reforma en 3 meses o en 5 meses, porque hay reformas que son tan profundas que necesitan
de la discusión, de la conversación, de la representación de todos los sectores nacionales. Entonces creo que eso ha ocurrido. Hay reformas que se lanzaron, fíjense que fueron como 4 reformas una detrás de otra, la constitucional, la fiscal, la laboral. Ni siquiera el mismo Congreso Nacional tiene capacidad para poder manejar social, tantas reformas y exacto, además de los otros temas que tiene el Congreso como tal. Entonces, yo creo que aquí hay una enseñanza, una experiencia que el mismo gobierno tendrá que ponderar para, si quiere, en estos 4 años, real y efectivamente, dejar una impronta en términos de reformas que son fundamentales y que son importantísimas para no solamente fortalecer la lucha contra la corrupción, sino para fortalecer la institucionalidad, el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, que son aspectos que todavía nosotros adolecemos en nuestro país. Fátima, ustedes abordan, y no te voy a cansar, voy a tocar este último tema, porque la verdad es que me gustaría tenerte en la escena presencialmente. La renovación de las altas cortes y de la Junta Central Electoral. Ya te referiste a la Junta Central Electoral, que yo creo que el Senado hizo un muy buen ejercicio, de nuevo, como pasó en el pasado, cuando eligieron la anterior Junta. Pero ahora lo de las altas cortes parece que terminará el año y quedará trunco el proceso, porque no se ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura, no se han terminado de elegir las cortes, mira por dónde va lo de la Cámara de Cuentas, o sea, parece que terminaremos el año y no se habrá completado todo este proceso. Sí, realmente hay un retraso. Digamos, la remoción de las altas cortes, como tú planteas. Se suponía que ya en diciembre habían algunas de las cortes que ya debió de haberse elegido las personas que iban a sustituir a los jueces. No sabemos qué ha pasado por el retraso y la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo le pregunté al presidente del Senado y me dijo que es la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, pero ellos tienen votos para aprobar eso en 3 días. Claro, ellos tienen más del 70% en la Cámara de Diputados y de Senadores. Podrían agilizar ese proceso y hacer que exista el marco legal que necesita para poder ejercer su función el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí ha habido un retraso que tiene que resolverse, no sé hasta qué día exactamente, la semana que viene creo, que el Congreso va a accionar y real y efectivamente, si no agilizan, y yo no lo veo como en la agenda del Congreso Nacional, pues realmente ya vamos a entrar el año que viene con un déficit en términos de procesos de remoción de las altas cortes que se debieron de hacer ahora en diciembre. ¿Y cuál es la valorización de la reforma policial en este año de parte de ustedes? Son de las reformas que quedaron truncas también. Sí, bueno, realmente de la reforma policial lo que se ha estado trabajando es todo el tema de la capacitación y el entrenamiento de los nuevos hay que saludar esa parte, policías. Ha habido, perdón. Hay que saludar esa parte, porque la verdad es la única parte visible de todo el proceso. Efectivamente. Efectivamente, a lo interno el asunto es mucho más complicado, porque a lo interno de la Policía Nacional, y eso siempre se ha denunciado, hay un tipo de relaciones ahí a lo interno que dificultan que se puedan empujar reformas importantes que den al traste con prácticas poco democráticas y muy verticales que han caracterizado el órgano de la Policía Nacional. Eso necesita más tiempo y un trabajo mucho más profundo, porque obviamente el hecho de que la nueva camada de policías que salga a la calle pueda tener niveles de entrenamiento y de capacitación no rompe con la dinámica interna que por más de 50 años ha tenido ese órgano. Entonces, podremos ver en las calles policías con
una mayor capacitación y un mejor comportamiento, pero a lo interno todavía el trabajo que hay que hacer, que es el, digamos, en cierta medida es el más importante, porque tiene que romper con una serie de estructuras y de comportamientos y de a lo interno de la policía, que si eso no se hace, al final de cuentas el esfuerzo de esos jóvenes policías que van a entrar, si ellos no se ajustan a esa dinámica que hay ahí, ahí hay una situación que se Muy puede difícil. crear de mucha tensión y de mucha dificultad entre los nuevos policías que no tienen cargo ni rango a lo interno, frente a la estructura que tiene todos los Usted rangos a lo conoce, interno de la Fátima, policía usted, y poder crear una nueva cultura más democrática, más transparente al interno de la Policía Nacional. usted conoce el dicho de que una manzana en una canasta daña el resto de las manzanas. Aquí usted está metiendo un grupo de manzana buena en una canasta de manzana podrida. Entonces, usted no puede esperar otro resultado. Bueno, por eso entendemos que hay que esperar un poco más, a ver qué ocurre. Sí sabemos y tenemos constancia de los procesos de formación y de capacitación que se han estado haciendo. Al frente de eso hay gente muy seria, de mucho reconocimiento, que está haciendo una labor muy interesante. Pero como te planteaba, hay otros aspectos que son fundamentales, como eso que tú mismo has dicho, que si no se logra hacer esos cambios y esos movimientos a lo interno, los efectos van a ser, digamos, muy pobres, muy pobres. Ustedes, Porque mientras tanto seguimos teniendo el mismo comportamiento de la policía en las calles, que no respeta muchas veces los derechos de los ciudadanos, los intercambios de disparos, el involucramiento de miembros de la policía en la delincuencia. Es decir, hay una serie de comportamientos que todavía no se ve un cambio a lo interno que se exprese en el comportamiento con la ciudadanía desde la Policía Nacional. bueno, ese último escándalo de la venta de municiones a Haití, yo espero que tenga consecuencias. Mire una cosa, Fátima, finalmente yo veo que ustedes le dan una gran importancia a la participación, lo llaman como vigilancia, ¿verdad? Lo califican como la vigilancia de la sociedad sobre todo el quehacer de la vida en lo político, en lo económico, en las decisiones congresuales. ¿Ustedes están satisfechos con los niveles de participación o lo que yo quería llamar auditoría social? Mira, realmente en República Dominicana, si bien es cierto que nosotros hemos avanzado en términos de lo que es ese compromiso ciudadano, fíjate que han habido muchas medidas que se han tomado que luego han tenido que echarse para atrás porque la reacción de la ciudadanía en sentido general, de las organizaciones de la sociedad civil, ha hecho que el mismo presidente, decisiones que se han tomado, haya decidido no ejecutarlas. Y eso implica que obviamente el ciudadano, la ciudadana de hoy no es el mismo de hace 8 o 10 años atrás. Ahora bien, todavía aquí no hay una cultura de la veeduría de manera permanente. Estos son procesos que se dan de forma coyuntural, donde la gente reacciona, asume posición, y cuando se dan los cambios, vuelve y cae. Nosotros tenemos que seguir trabajando la ciudadanía para que real y efectivamente esta se convierta en veeduría de la gestión pública. ¿Para qué? ¿Cuáles son uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos? La calidad del gasto. Claro. Nosotros como institución hemos criticado en muchísimas ocasiones la calidad del gasto. El gasto en partidas innecesarias, por ejemplo, el tema de la publicidad. Todos los organismos del Estado tienen una cantidad de recursos en publicidad. Instituciones que ni siquiera tienen, son de servicio, que es donde debería de haber una publicidad para educar, para orientar, para que la gente sepa a qué tiene derecho, cómo hacerlo, cómo lo va a beneficiar
ese tipo de derechos y de ejercicio. Sin embargo, todavía nosotros tenemos recursos, muchos recursos que se van en publicidad y se van en partidas que real efectivamente no mejoran la calidad del gasto, que fue una de las razones por la que hubo tantas reacciones contrarias a la propuesta de reforma fiscal que se intentó hace unos meses avanzar y que tuvo que ser retirada por el rechazo que hubo. No porque la ciudadanía y las organizaciones no estén de acuerdo, porque todos sabemos que necesitamos una reforma fiscal. Ahora bien, para que esa reforma fiscal pueda ser consensuada, necesita de que en la gestión pública también dé un mensaje de mesura en términos del uso y la calidad pero en ese del caso, gasto en ese público. caso de la reforma, Fátima, yo les voy a decir una cosa a ustedes desde a Participación Ciudadana. Si no se empantalona una entidad como ustedes y hace valer la necesidad de que el CES, el Consejo Económico y Social, cumpla su rol constitucional o de la ley de estrategia nacional, que no lo está cumpliendo. Si Rafael no puede seguir al frente de esa institución, si no tiene capacidad de convocatoria, yo no sé qué, pero ahí hay que hacer algo porque la verdad que estamos quedando muy mal con una entidad que estaba llamada a cumplir el rol de la socialización en el país y no lo ha cumplido. Sí, realmente esa es una de las falencias que hemos tenido. De hecho, la misma propuesta de reforma fiscal debió de ir al Consejo, claro, al CES, al Consejo Económico y Social, pero las mismas estructuras del gobierno violentaron lo que la misma Estrategia Nacional de Desarrollo que manda al pacto fiscal y no se ha hecho. Las críticas que nosotros hicimos. O sea, se obvia el mecanismo que la Constitución lo establece. Exacto. Para discutir estos grandes temas, para lograr consenso, para que cuando un proyecto de esto vaya ya al Congreso Nacional, vaya con una visión colectiva y un elemento consensuado hasta donde se puede, porque sabemos que a lo interno del mismo Consejo Económico y Social hay sectores que no siempre se van a poner de acuerdo. El empresariado posiblemente no siempre se va a poner de acuerdo con el ala de la sociedad civil. Pero para eso justamente que está ese espacio, para crear, digamos, contrapesos y procesos que permitan que las leyes que nosotros necesitamos puedan avanzar. Eso se violentó desde el principio con la reforma constitucional y obviamente porque lo que se quería era presentar no la reforma que no esté activo, también deja, digamos, un espacio vacío con relación a donde se deben de empezar a discutir las reformas que el mismo presidente ha dicho que quiere empujar. Así es, lo que yo creí, que se quiso presentar una reforma que no es la que necesita el país, sino la que necesitaba el gobierno para lo inmediato. Gracias, Fátima. Gran placer tenerla en esta escena. Muy bien. Con mucho gusto, con más tiempo, con mucho gusto, pues voy allá a su programa. Anóteme, la voy a estar llamando para el 26 y el 27. Si no sale del país, la estaremos llamando 26 y 27. Un placer. Vamos a estar de vacaciones unos días. Sí, pero usted no está de vacaciones, usted no toma vacaciones. Un placer, Fátima. Bueno, buenas noches. Igual para ti, un placer. Bye. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos de inmediato.